haceros conocer nuestro portfolio Big Tech, nuestra propuesta de Data Center Transformation, que pues es bastante diferencial. Trata de poner a vuestra disposición una serie de productos con una lógica de data center, es decir, no es un portfolio heterogéneo, sino que es una serie, es un stack completo, una pila completa de data center en donde cada pieza es totalmente modular e independiente, que se puede incorporar a cualquier otro stack, pero con un objetivo de fondo que vendría a ser la transformación digital del data center orientada a las bases de funcionamiento del web scale out. Básicamente, todos los grandes data centers a día de hoy funcionan ya bajo estas reglas, y esas reglas imponen una serie de modificaciones importantes en materia de arquitectura y en materia de gestión de ese data center. Entonces, hoy vamos a hablar de la parte de seguridad, cuál es nuestra propuesta de seguridad para este tipo de entornos de data center, y alejándonos un poco del típico mensaje de perímetro. Como muchos de vosotros sabéis, Big Tech es parte de Exclusive. Exclusive Networks, es un distribuidor de valor añadido orientado principalmente a la seguridad, y nos hemos encargado de traer pues las principales disrupciones tecnológicas en materia de seguridad estos años atrás. Pues bien, con Big Tech pretendemos hacer lo mismo en materia de data center, y hay un punto común que es la seguridad dentro del data center, que es una seguridad un tanto diferencial, en donde hay que entender cómo funciona esta transformación digital y además el entender cuáles son las necesidades y los requerimientos de cualquier producto de seguridad. Entonces, creo que es el producto que mejor expone lo que nosotros somos, lo que Big Tech y Exclusive es, y espero que podáis disfrutar de ello. Vamos a ser en torno a 45 minutos, y cualquier pregunta que tengáis, por favor no dudéis de lanzarla en el chat o de la manera que mejor queráis. La presentación la voy a realizar yo, Alberto Pérez. Tenéis mi correo ahí, albertoperez@bigtech.com, y me acompaña mi compañero Sergio Delgado, que os hará una demo de producto para que veáis, entendáis parte de lo que voy a contar teóricamente de una manera más visual. Os dejo también, para los que os guste el Twitter, el @bigtech_es, que es nuestra cuenta de Twitter, que tenemos bastante actividad, y el grupo de LinkedIn Big Tech España, en donde intentamos tener bastante al día todas las novedades de nuestro portfolio y todas las novedades de todo lo que versa alrededor del web scale out. De esta manera empezamos. Nuestro enfoque de seguridad se basa en un producto muy revolucionario que se llama vArmor. vArmor trata de exponer, de explicar, de asumir la responsabilidad de cubrir este tipo de nuevos escenarios de data center, cubriendo todas las necesidades de seguridad, pero sobre todo no imponiendo modificaciones arquitectónicas de consideración, que es algo que nos ha pasado habitualmente con los firewalls tradicionales. El perímetro es mandatorio, el perímetro es el que nos protege de los malos que están fuera, pero tenemos que empezar a hacer inversiones y a dedicar tiempo a la parte central, a lo que ocurre dentro del data center. Entonces, en ese sentido, vArmor fue fundado por una serie de personas que vienen de triunfar en empresas bastante grandes, y principalmente dos personas que fueron partícipes de NetScreen, el origen de los firewalls, lo que luego dio lugar a Juniper, y que, bueno, han seguido toda esta historia del firewall y de la seguridad muy de cerca, y de repente se dan cuenta de que la virtualización del cloud lo cambian todo, y hay que volver a regenerar el firewall, pues para intentar entender y adaptarnos a ese nuevo paradigma. Bueno, es una serie de ideas, el producto se compone de una serie de ideas bastante revolucionarias, muchas de ellas pendientes de patente, están a punto de cerrarse, y lo cual ha conseguido una inversión bastante seria de una serie de ventures, de empresas de capital, que no son muy habituales en el mundo de la tecnología. No son el típico angel, sino son empresas bastante fuertes que invierten en productos cuando creen que de verdad va a ser una revolución.
De esta manera, lo que tratamos de perseguir es la adaptación de la seguridad a esta adaptación, a este Data Center Transformation que estamos viviendo a día de hoy. El cómo, pues bueno, si analizamos un poco lo que hemos tenido históricamente, veremos que las empresas forjaron un perímetro físico, un perímetro que era fácil de palpar, sobre el que metíamos productos de seguridad para intentar controlar los accesos de fuera a adentro y sobre todo de nuestros usuarios al exterior. Esto está bien, pero esto no tiene mucho que ver con el concepto data center. A partir de ahí, bueno, como teníamos un punto fácil de control, pues era fácil adaptarnos, fácil controlar las entradas y las salidas y había muy poco tráfico interior, con lo cual con esto cubríamos en gran medida el acceso de los malos o el acceso de los tráficos indebidos. Sin embargo, el tráfico ha cambiado porque las infraestructuras han cambiado, los modelos de nuestros data centers han sido modificados y lo primero que nos encontramos es que desaparece el perímetro. O bien, más que desaparecer, se modifica, se vuelve muy flexible, se vuelve muy cambiante, cada empresa tiene un formato distinto, podemos tener nubes privadas, nubes públicas, nubes híbridas. Dentro de los formatos híbridos podríamos tener múltiples proveedores, tenemos 1, 2 o 3 data centers, algunos están dentro de mi casa, otros están fuera, eso no ayuda en absoluto a poder controlar ese sarado. A partir de ahí, tenemos una disposición de las máquinas virtuales, normalmente la virtualización lo ha controlado todo, metido en nichos o en silos de virtualización, pero resulta que ahora hay un nuevo fenómeno que es la hiperconvergencia que promete que esos silos además van a crecer de manera bastante flexible y bastante rápida, con lo cual el protegerlo con soluciones basadas en agente empieza a ser un problema importante. Por si esto fuera poco, los comportamientos de las aplicaciones se han vuelto tremendamente dinámicos. Hay veces que las aplicaciones cambian, que las aplicaciones no son fáciles de monitorizar. Incluso estamos tirando de aplicaciones que están totalmente en el exterior. El formato SaaS ha hecho que muchas de nuestras aplicaciones corporativas, como el correo, Salesforce, etcétera, 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 estén en el exterior. Y todo esto son hándicaps que tenemos que superar adaptando nuestras medidas de seguridad de alguna manera nueva. Lo que tenemos no funciona. Aquí me voy a corregir a mí mismo. Sí funciona, lo que pasa es que no siempre podremos tener control de la situación. Y esto es lo que nos preocupa. Si analizamos, en múltiples aspectos ha habido un cambio de paradigma. Las páginas que eran muy estáticas se han modificado por aplicativos complejos y muy movilizados que en ocasiones se integran totalmente con nuestra telefonía móvil. Los stacks tradicionales que eran muy verticales se han convertido en muy horizontales y además con apoyo en entidades externas, en el SaaS. Todo lo físico se ha convertido prácticamente en el virtual, un 80 y tantos % de nuestras infraestructuras ya están virtualizadas, con lo cual tenemos cajas negras que no vemos lo que ocurre en el interior. Por supuesto, los patrones de tráfico, como os decían antes, han pasado de ser de dentro a fuera y de fuera a dentro a ser mayoritariamente tráfico este-oeste, tráfico entre máquinas virtuales, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar mucho en detalle porque no hace falta, pero es obvio que ha habido un cambio. Y sin embargo, en la seguridad, a la gente que nos hemos dedicado históricamente a la seguridad nos ha pillado un poco a contrapié. Nos toca adaptarnos a esa nueva situación. Dentro de esa adaptación, los productos que nazcan a partir de ahora van a tener una serie de requisitos sine qua non. El primero de ellos tienen que ser extensibles. Por mi parte, la palabra no está muy acertada. Para mí tienen que ser integrables. Yo voy a entrar con una medida de seguridad en un entorno que ya existe. Un entorno con las condiciones que sean. Cada empresa tendrá su propio entorno. Habrá gente más virtualizada, menos virtualizada, gente más cloud, menos cloud, gente híbrida o gente puramente privada o gente puramente pública. Me da igual, lo que quiero es tener una solución de seguridad que asuma cualquier escenario sin modificarlo o modificándolo lo menos posible. En segunda instancia tiene que ser escalable. Si hablamos de que los data centers van a pasar a ser web scale out, van a crecer, pero además van a poder decrecer.
Si yo me apoyo en un cloud provider, en una infraestructura como servicio externa, es posible que hoy tenga 8 nodos en el exterior, pero mañana, si mi negocio baja, pues tenga 3, o si tengo una campaña específica compleja, en un mes vaya a disponer de 20. No se sabe. La cuestión es que lo que monte se tiene que adaptar. Hasta la fecha hemos medido throughput de una máquina hardware y resulta que eso ya empieza a ser difícil, porque si mi entorno es cambiante, el fijarnos a una máquina que tiene un performance preestablecido, pues es algo poco flexible y poco escalable. Además, tendrá que ser independiente de lo que tengas. Las cargas de trabajo no van a ser manejadas. El cloud viene para quedarse justo por eso, porque nuestros equipos, por ejemplo, de marketing, lanzarán campañas. Mi acción crecerá en las próximas 3 semanas y, sin embargo, es posible que dentro de un mes desaparezca esa campaña y volvamos a estar como estábamos. Yo quiero ser independiente de todo esto. Y, por último, tiene que ser accionable, es decir, cuando pase algo, tiene que ocurrir algo. Y a ser posible sin mediación manual de un administrador. Cuanto más automatizado esté, mejor será la gestión de esa infraestructura, porque la infraestructura en sí misma no genera ni un solo euro a mi negocio. Yo donde querré invertir son en los aplicativos de negocio. Ahí sí, cada mejora me generará un impacto en el negocio y posiblemente me genere euros. Pero en la infraestructura no. La infraestructura voy a querer que sea algo trivial, algo que no tengo que hacer mayores esfuerzos para que funcione. Y por infraestructura incorporo, por supuesto, la redundancia de esa infraestructura y la seguridad básica de esa infraestructura. ¿Qué es lo que propone VMware? Pues VMware ha lanzado un producto que es DSS, que pretende romper el firewall. Básicamente, el problema de adaptación de los firewall tradicionales a un entorno de data center del siglo XXI es que son muy rígidos. Nos cuesta mucho romperlos, nos cuesta mucho adaptarlos, no son flexibles. Lo que pretende VMware va a ser decir, bueno, vamos a analizar lo que tenemos, vamos a ver que todos los data centers tienen segmentos físicos, tiene principalmente una carga virtual, posiblemente vaya a tener un formato de cloud privada o no, y posiblemente o no tenga algún elemento de cloud pública. Yo me tengo que adaptar a esos prismas. Lo que genere va a tener que darme un punto de gestión único, además global. Yo en las políticas corporativas, si no está permitido cierto tipo de tráfico en mi empresa, no va a estar permitida independientemente del segmento o de la tipología. Pues me tengo que adaptar a esto con un solo GUI. Por supuesto, todo software. El todo software es porque no quiero volver a estar anclado a una máquina física que no me permite escalar. Y por último, pues tanto la política como la política de seguridad como la visibilidad tiene que estar en un producto único. No quiero tener múltiples productos porque me inyectan una carga de gestión excesiva. ¿Cómo hace esto? Pues va a pretender romper el firewall, como os decía. Principalmente un firewall tiene 3 elementos. Los puertos, que son los puertos de red, es lo que conecta las medidas de seguridad al estamento físico, a lo que puedo tocar. En segunda instancia, suelo tener un data plane, que es el engine, el motor que realmente maneja los datos para analizarlos y trabajarlos. Y por último, el control plane, que es la entidad que asume toda la gestión, toda la coherencia de ese producto y suele inyectar las políticas. Lo que ha hecho VMware es justamente romper esos 3 ítems, porque esos 3 ítems son los que no nos permiten tener flexibilidad. Si yo consigo quitar los puertos y desplegarlos, distribuirlos por ese entorno de data center, si por encima de esos puertos tengo una entidad, que es lo que llamaremos enforcement point, que es capaz de inyectar las políticas y de hacer el análisis, y por encima tengo una consola central que es el director, ya tengo el firewall. Solo me faltará un elemento de analítica, de reporting, que es lo que llaman el VMware Analytics, y pasaré a tener el firewall, el mismo concepto de firewall de Next Generation Firewall con visibilidad de capa 7, pero fragmentado. Y podré distribuirlo. Cuando yo quiero tener visibilidad de una nube pública, simplemente tendré que distribuir el elemento puerto y ponerlo en un sitio que tenga visibilidad, el cual reportará a la vez que otros puertos, otros EPIs, al EP, al Enforcement Point, que este será el que inyectará las políticas y hará el esfuerzo.
Con esto lo primero que consigo es flexibilidad en la distribución, pero en segunda instancia consigo otra cosa, y es que la carga de trabajo, el motivo por el que un firewall virtual no está acabando de triunfar, por lo que el mercado no está asumiendo los virtual firewall de los fabricantes habituales, es porque consumen mucho recursos en los hosts. Si distribuyo X firewall virtuales, los nodos se ven muy penalizados, se comen un 20, un 30%, a veces un 40% del rendimiento de cada host. Y la persona que gestiona la infraestructura de virtualización te dice que él no puede asumir ese gasto. Con lo cual, seguimos sin visibilidad dentro del mundo virtual. VMware lo que ha hecho es romper esas piezas, hacer que el que captura tráfico, el EPI, sea una pieza muy liviana. El que realmente se esfuerza, que es el EP, el Enforcement Point, sea uno por cada X EPIs, por cada X puertos. Con un solo EP soy capaz de gestionar 16 EPIs máximo, que son 16 hosts distintos. Estoy consumiendo, haciendo esfuerzo solamente en una máquina por cada 16 puertos. Y luego por cada 44 puertos. Y luego por cada 16 EPs necesito un director, una consola central. Es decir, estoy cubriendo con solamente dos elementos pesados hasta un potencial de 250 hosts de virtualización. Cuando digo host de virtualización, hablo también de, ya os digo, de segmentos físicos porque tenga máquinas no virtualizadas o de elementos cloud público o cloud privado. Esto que os acabo de contar me va a permitir, en primer lugar, separar entornos, separar tenants, separar clientes, separar aplicativos. Esto es muy importante. Cuando entro en un entorno cloud, va a haber múltiples clientes o múltiples unidades de negocio o múltiples clientes individualizados, departamentos individualizados. Me da igual, yo quiero separar esto, porque si uno sufre un ataque y es infectado, al menos no quiero que el resto se vean afectados por este ataque. En segunda instancia, por supuestísimo, todas las regulaciones habituales, PCI, etcétera, etcétera, van a estar incorporadas. Y a la hora de incorporarlo voy a querer tener esos datos regulados, esos reports que justifiquen mis auditorías de manera tanto global como separada. Y por último, voy a poder disponer de elementos suficientes para ser ajeno a otros productos. No voy a tener por qué estar ligado a una consola central, a un SIEM. Me puedo integrar con ellos, pero de manera independiente. ¿Qué consigo? Pues al final consigo resolver los puntos iniciales que os decía. Voy a dar seguridad independientemente de lo que tenga, independientemente de si tengo un concepto cloud o no. Que tengo cloud y tengo múltiples tenants y tengo múltiples entornos, no pasa nada. Cada uno va a tener sus políticas totalmente independientes, vamos a tener visibilidad independiente y vamos a poder orquestar toda la parte de seguridad de una manera muy trivial, seguramente con un elemento de orquestación tipo OpenStack. Por otro lado, si tengo entorno público, no pasa nada, solamente tendré que integrarlo dentro de la política de seguridad que me da el producto global. Adicionalmente voy a tener segmentación interna, voy a poder separar por dominios o por aplicativos o como me dé la gana toda la carga de trabajo que tengo para que si se ve una de ellas infectados no salpique al resto de aplicativos. Y por último, voy a tener visibilidad y seguridad sobre el tráfico este-oeste, lo cual no ha pasado hasta la fecha. Quiero saber quién se conecta a qué cosas. Quiero saber que si tengo un servidor de ficheros que lanza escaneos a mis bases de datos, esto no me gusta, porque posiblemente me han infectado el servidor de ficheros y están intentando recopilar información de peso de los mejores repositorios que son la base de datos. Esto es lo más habitual en los grandes ataques de los 3 últimos años. Ataques como en Sony, una vez que vulneraron el perímetro, tuvieron 6 meses de trabajo tranquilo, relajado, porque nadie veía esos saltos entre máquinas virtuales en el tráfico este-oeste. En la presentación que os haremos llegar, os daremos una serie de casos de estudio. No voy a entrar en exceso. Hay todo tipo, lo bueno de la solución es que se adapta a todo tipo de tamaños de empresa, pero lo que es más importante, y solo por eso he dejado estos slides, es que la solución se despliega en prácticamente minutos.
En una mañana tenemos un despliegue que hacerlo con una medida de seguridad tradicional, con un firewall tradicional, serían semanas, porque tengo que modificar mi red para hacer pasar todo por esa gran caja que suponga mi firewall de core. Aquí no, aquí hago una distribución de pequeñas máquinas virtuales muy ligeras y con eso cubro la solución. Como es muy fácil de distribuir y no tiene hierro, lógicamente el ahorro de inversión es alto. Y por último, el ahorro de operación es tremendamente sencilla la aplicación, como vais a poder ver ahora a través de la demo real. En el segundo caso de éxito, lo que habla es de visibilidad y control principalmente. En el tercer caso de éxito habla de cubrir tanto empresas pequeñitas como empresas tremendamente grandes, dando mucha visibilidad, incluso dando soporte sobre Amazon. Y en el último de ellos, que creo que es lo importante, habla de la velocidad a la hora de tener una problemática y poder atacarla y bloquearla, remediarla. En definitiva, todo esto se basa en tres cosas. Visualizar el tráfico que no estoy viendo, ese tráfico dentro del data center, proteger el tráfico, no solamente el perimetral, sino todo el tráfico entre máquinas virtuales y, por último, con una reducción de costes brutal. Yo aquí metería con la microsegmentación, que es algo mandatorio dentro del data center. Al final, si distribuimos la aplicación, vamos a poder sacar una serie de reports que nos hagan un resumen operativo bastante interesante de lo que está ocurriendo en mi data center. Vendría a ser algo como lo que veis aquí, con una serie de reports, con las aplicaciones más graves, las que más sesiones tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese análisis, por supuesto, gratuito, viene con el producto y me permitirá tener un report muy completo de lo que está ocurriendo. Y a partir de ahí, en el propio producto, pues tendré un GUI, esto es lo que llamamos el elemento Analytics, que me permite de manera gráfica ver todos esos flujos de comunicaciones entre máquinas virtuales, cosa que es bastante complicado de hacer al 100%, sobre todo dentro de esa nube de virtualización. Al final de todo, pues a modo de resumen, diremos que, insisto, solución de seguridad distribuida, es muy escalable, es independiente, es tremendamente automatizada para que la inversión de operación sea mínima y con adaptación tanto a entornos físicos como virtuales, como privados, como con public cloud, es decir, el nuevo paradigma de data center. El producto, por este enfoque tan radicalmente revolucionario, está teniendo una cabida en el mercado americano muy alta. Ya han empezado, llevan 2 años en Europa y empiezan a tener referencias a nivel europeo. Y esto ha atraído a los principales vendors para generar sinergias e integraciones con ellos. De manera que, por supuesto, VMware y Red Hat como principales hipervisores de data center colaboran con VMware, dan soporte a VMware. Los 3 proveedores de SDN, Cisco, ACI, VMware NSX y NUAS, también tienen integraciones específicas porque va a ser muy habitual la colaboración de VMware con los SDNs, no es mandatorio, podemos hacer microsegmentación con SDN o sin SDN, solo con VMware. Y además, por supuestísimo, integración con OpenStack y con algunos fabricantes de nuestro stack, de nuestra propuesta de stack, Arista y Nutanix. Para definitivamente hacer el resumen, me gustaría ver que veáis cómo ha modificado, cómo ha evolucionado el data center, cómo ha pasado de este esquema en donde el perímetro estaba muy cargado de soluciones de seguridad y el data store prácticamente era nulo, con una afluencia de tráfico principalmente de norte y sur, y ha pasado a ser esto, stacks de data center muy pesados, con mucha carga de máquinas, es decir, mucha carga de tráfico, entornos muy heterogéneos y un perímetro que no tenemos que olvidar, porque esto sigue estando exactamente igual. El tráfico pasa a ser principalmente este-oeste y la propuesta que os contaba hace unas slides se convierte en algo como esto. Como me tengo que flexibilizar, como tengo que romper el firewall, lo que voy a tener es una capa de puertos, que son los EPI, que los pondré dentro de los nodos de virtualización o en segmentos físicos que me hagan falta o en mi cloud pública. Estos reportarán a un EP, ya os digo, por cada EP podemos tener hasta un máximo de 44 EPIs.
el EP será el enforcement point, será el que ejecute las políticas, el que haga el análisis y el esfuerzo real, y este reportará a un director. Por cada 16 EPs puedo tener un director. ¿Que me hace falta crecer más de 250 nodos? No hay ningún tipo de problema porque puedo tener múltiples directos a través de un elemento que llamamos Central Orchestrator. Toda la parte de reportes se centraliza en VMware Analytics. VMware Analytics no deja de ser más que una adecuación de Splunk o emizada dentro del producto. Y de esta manera consigo toda esa flexibilidad de la que habíamos hablado. Sin más, creo que vamos a hacer la demo para no perder mucho más tiempo y sobre todo no pasarnos demasiado. Y os dejo con mi compañero Sergio Delgado. Veréis ahora mismo un cambio de pantalla. Hola, buenos días a todos. ¿Me oís perfectamente, me imagino? Entonces, bueno, voy a proceder a compartir mi pantalla. A ver si la sueltas, Alberto. Suéltala, por favor. A ver, espera, ya estoy. Ya lo hago yo, perdonad. Bueno, me imagino que ya en breve empezaréis a ver mi pantalla. Bueno, esto es un poco el laboratorio que tenemos montado. Lo hemos montado sobre una plataforma Ravelo, ¿vale? Y lo tenemos allí montado para hacer estas pequeñas demostraciones. También tenemos un entorno en nuestra oficina, pero bueno, para no mostraros los tráficos específicos de nuestra oficina, pues bueno, conservar un poco la privacidad. Bueno, lo primero de todo voy a mostraros lo que sería el esquema de lo que es este laboratorio, ¿vale? Pues bueno, como bien ha comentado Alberto, tenemos lo primero de todo, un director, que es esa gestión, ¿vale? Entonces, con este enforce point, esto se va a conectar a dos entornos SXI, ¿vale? Dentro de los cuales va a tener un EPI cada uno, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí vamos a empezar a gestionar máquinas virtuales. Cada entorno SXI tiene simplemente dos máquinas virtuales, ¿vale? Test 1, Test 3, Test 2, Test 4. Aquí, perdonad, que tengo aquí puesto ya el entorno. Podéis ver el entorno SXI con las redes, etcétera, etcétera. Bueno, una vez hecho este pequeño overview bastante rápido, nos vamos a conectar a lo que sería VMware. Esta es la consola de gestión de VMware, ¿vale? Aunque aquí nos va a indicar cuáles son los EPIs, las máquinas que hay, ¿de acuerdo? Un EP que gestiona dos EPIs y demás. Lo más interesante es la pestaña Analytics. La pestaña Analytics nos va a mostrar todo el tráfico que se va a estar dentro de nuestro entorno virtual. Perdonad un poco la latencia, que tarda un poquito porque el entorno está en Estados Unidos y demás. Bueno, esta es la magia y la potencia de VMware. A partir de ahora, vamos a empezar a saber qué es lo que sucede en nuestro data center. Vamos a empezar a saber cuál es el tráfico, ¿vale? Aquí tenemos un periodo de 7 días por byte, esto es totalmente configurable, etcétera, etcétera. Bueno, eso es simple. Vamos a conocer cuáles son los orígenes del tráfico, cuál va a ser el destino del tráfico, a qué países va, a qué países entra, qué tipo de aplicaciones son internas, cuáles son las aplicaciones, las conexiones hacia adentro de las aplicaciones y cuáles son hacia afuera. No obstante, no se queda ahí. Podemos saber cuáles son los usuarios. Es decir, tiene una integración con directorio activo para saber cuál es el tráfico que nuestros usuarios están generando dentro de nuestro data center. Con lo cual vamos a ver cuál va a ser la situación real. Bueno, vamos a coger cualquier aplicación y vamos a ver. Vamos a ver que hay aplicaciones que están sucediendo de RDP, Telnet, OpenVPN, etcétera, etcétera, ¿vale? Y vamos a ir viendo cuál es el tráfico. Ahora procederemos así. Ahora profundizaremos sobre esto, ¿vale? Vamos a ver cuál es la cantidad de tráfico interno por aplicativo, cuál es el top 5, ¿vale? El top 5 de salida, ¿de acuerdo? Y el de salida y el de entrada. Y esto es el tráfico que se comunica entre nuestros servidores, entre nuestros hosts. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vemos la tipología de aplicaciones que consideran más peligrosas o no, categorizadas por critical, ¿de acuerdo? Y a cuál pertenece. A su vez vamos a identificar cuál es la aplicación.
Una vez hecho esto, vemos que cuáles son los países que estamos viendo que están teniendo conexiones con nuestro data center y tienen una cierta peligrosidad. Estamos viendo que hay una cantidad bastante considerable de tráfico por FTP hacia Rusia, ¿de acuerdo? Con lo cual podríamos llegar a investigarlo. Y aquí, bueno, vamos a ver cuáles son los DNS que están viendo que hay sospechosos, etcétera, etcétera. Bueno, una vez hecho esto, por ejemplo, si quisiéramos ya a partir de aquí podemos proceder a hacer un drill down y comenzar a explorar qué es lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, porque está aplicativo, cuáles son todas las aplicaciones que están yendo hacia Rusia y vamos a ver su origen y por qué. ¿Vale? Esto es un ejemplo que estoy poniendo para mostraros simplemente, podemos profundizar muchísimo más. Nos damos cuenta el tipo de aplicativos que está viendo FTP con una cantidad bastante interesante de datos y cuáles son los orígenes, ¿vale? A su vez, de estos orígenes nos va a mostrar un mapa global de cuáles son las conexiones que están yendo, ¿vale? Una vez visto estos orígenes, vamos a ver esta IP, ¿vale? Esta IP, si os dais cuenta, nos está mostrando que hay tres opciones. La opción de explorar, ¿vale? La opción de afinidad y la de cuarentena. Me imagino que la de explorar, os la imaginéis cuál es, vamos a ir poco a poco y vamos a ver el tráfico que está sucediendo con esta IP. Bueno, este tráfico lo vamos a seleccionar y nos va a indicar cuál es lo que está sucediendo con esta IP. A ver, perdonad por la latencia. Bueno, vemos que están aplicativos de gestión de ficheros, de base de datos y de acceso remoto, ¿vale? Entonces, bueno, viendo este tráfico, vamos a ver que el tráfico proviene sobre todo desde Estados Unidos a Rusia, ¿vale? Una cosa, hecho esto, vamos a proceder a ver una cosa bastante interesante. ¿Qué es lo que sucede cuando pinchamos sobre afinidad? ¿Qué es lo que sucede y cómo podemos investigar cuál es el tráfico que está teniendo a la hora que bien ha comentado Alberto, como hacía el lateral spreading, ¿vale? Los ataques laterales dentro de nuestra red. Y vamos a ver que desde este IP que hemos seleccionado hay tráfico que viene desde una determinada IP y que va a ir saltando a determinados hosts por determinados protocolos. Por ejemplo, estamos viendo que desde el 10, desde esta IP, está conectándose a esta IP por RDP y por RDP va a otra IP vía Telnet y esta hace una transferencia a la punto 13 por RFB, ¿vale? Estamos viendo que hay saltos laterales de una misma conexión. O sea, estamos haciendo un traceo, una traza es perfecta desde una IP y la conexión que va a llegar. Con lo cual, por aquí vamos a identificar cuáles son las situaciones o las peligrosidades de nuestro tráfico interno en nuestro data center. Estamos viendo luego que está habiendo un uso de FTP intensivo y que está yendo a estas IPs. Con lo cual, esta IP puede ser sospechosa de que esté sucediendo algo. ¿De acuerdo? Perdonad, que no sé qué he tocado. De acuerdo, que he ido a Search. Una vez manteniendo este tipo de afinidad, a ver, perdonad, que con el Windows 8 me salta la barra lateral y bueno. Como podéis ver, aquí ahora os mostraré, bueno, vamos a coger la misma IP, simplemente para que veáis. Aunque se podría hacer así. Ahora, y vamos a profundizar. Si os dais cuenta, en depth, en profundidad, hemos visto que ahí se estaban seleccionados hasta 3 saltos. El propio VARMOR es capaz de analizar hasta 8 saltos laterales de profundidad en nuestro entorno. Con lo cual, con estos 8 saltos tenemos una visión totalmente lateral de lo que está sucediendo. Vamos a seleccionar de nuevo, lo hacemos
de afinidad, y una vez detectada esa afinidad podríamos tomar otra decisión, que es crear una política automática de cuarentena de la aplicación. Perdonad que está tardando de más la carga debido a la latencia y que no es un entorno, y que es un entorno simulado. Bueno, ya sabéis el efecto demo, lo que suele pasar. Bueno, mientras carga esto, cuando tenemos estos datos, como he dicho, podemos tomar una decisión y directamente vamos a poner en cuarentena una IP que lo que va a hacer es autogenerar una política de firewall directamente, automáticamente en nuestro firewall virtual, con lo cual vamos a poder aislar un determinado tráfico o aislar directamente esta IP. ¿Qué podemos hacer? Pues directamente aislar la salida del tráfico específico que está sucediendo y que está teniendo problemas para poder eliminar este tráfico generado. Bueno, mientras carga esto, os voy a también enseñar a nivel Virtual Center cómo está el diseño de la red. A día de hoy están estos EPIs están en modo TAP, con lo cual lo único que están haciendo es escuchar el tráfico, no están protegiendo. ¿Qué sucede si queremos hacer esta microsegmentación? Esta microsegmentación se podría hacer automáticamente directamente en la propia pantalla de control. Podríamos ir directamente a nuestro entorno de red, ¿vale? Y vemos aquí que hay una microsegmentación. Nos damos cuenta que aquí hay una opción automática y manual. Y vamos a elegir el Virtual Center que queremos microsegmentar. A partir de aquí, como solamente tenemos uno, vamos a seleccionar este Demo Cluster y vamos a ver que hay dos VLANs, la VLAN 100 y la VLAN 101. ¿De acuerdo? Dentro de estas VLANs hay dos hosts. Si seleccionamos esta VLAN dentro de los dos hosts, nos va a aparecer que si lo microsegmentemos. Si le damos a microsegmentación y nos vamos directamente al propio VMware, vamos a ver exactamente cómo está generando los Virtual Switch, cómo está generando los Virtual Port y directamente está microsegmentando las máquinas virtuales que hay en el propio entorno. ¿De acuerdo? Está moviendo la máquina virtual directamente y las está microsegmentando. ¿De acuerdo? Vamos a aparecer, ya lo tenemos, un host, y esperaremos a que nos responda. Ya tenemos el segundo host microsegmentado. De esta manera ya tenemos aisladas las máquinas virtuales de unas de otras, con lo cual podemos controlar todos los flujos que hubiera entre todos los datos. Si que queremos microsegmentar la otra VLAN, procederíamos a realizar la misma situación y se realizaría. Podremos ver cómo se actualiza en el Virtual Center, ¿de acuerdo? Está automáticamente generando, etcétera, etcétera. Bueno, la primer host ya está actualizado. Esto es un ejemplo de cómo microsegmentar nuestro entorno de red en SXI de manera automática y eficiente. Simplemente seleccionando los hosts y las VLAN a microsegmentar ya nos daría el resultado. Bueno, os voy a mostrar otra vez lo Analytics. Vamos a generar una propia una regla automática del firewall para que lo veáis y ya. Es importante que sepáis que si por supuesto disponéis de una solución de SDN, uno de los valores es la microsegmentación. VMware puede colaborar con el SDN, soporta tanto, como os decía antes, Cisco ACI, VMware NSX como NUAS, para poder hacer la microsegmentación en un lado y la seguridad de nivel 7 que la aporte VMware, ya que estos productos no disponen de seguridad de nivel 7. Bueno, como ya ha comentado Alberto, la microsegmentación automática
en SXI es muy importante porque no se puede microsegmentar. No estamos apoyando en ningún momento en ningún SDN. Bueno, como bien hemos dicho, esta IP procederíamos a hacer la cuarentena y directamente ya nos indica que se ha creado la política de cuarentena. Subimos a la pestaña arriba, vamos al firewall y vamos a ver que ha creado esta regla de manera automática. Obviamente la podemos posicionar donde queramos, por ejemplo la primera, para que sea la primera en analizarlo y que corte todo el tráfico de esta red, ¿de acuerdo? Y como podemos ver, aquí en Address Group veríamos exactamente la creación, ¿vale? La IP tanto de la zona interna como de la zona externa. Bueno, esto podríamos profundizar todo lo que quisiéramos y demás, pero bueno, dentro de una pequeña demo yo creo que ya es más que suficiente. Si cualquier cosa que tengáis. Yo creo que lo importante es que veáis que es sumamente visual, conceptualmente viene a ser como un firewall, el cual tiene una implementación radicalmente distinta. Y dentro de esa gestión de firewall nos quitamos lo que habitualmente es complicado de un firewall, ya que los conceptos de, por ejemplo, de routing o toda la concepción de elementos de comunicación desaparecen. Yo no soy un router venido a más, que vendría a ser un poco la evolución tradicional de los firewalls. Casi todos eran routers que iban cogiendo capacidades de nivel 4 y luego de nivel 7, o bien UTMs. Yo todo esto no lo tenemos y además no tenemos todas esas funcionalidades perimetrales que tienen los UTMs. Toda la parte de VPN, de categorización web, etcétera, etcétera. Eso es una orientación pura de perímetro. Por eso la gestión es tremendamente fácil. ¿Dónde sí tenemos que ir? Es a esto que os acaba de enseñar Sergio, que en 2 clics vemos y actuamos y tenemos completa información de lo que ocurre en cada momento. Si os parece, terminamos con las dudas. Hay varias dudas. Si queréis os las digo en abierto porque creo que es interesante para todo el mundo. Por un lado, Antonio nos pregunta, dado que esto principalmente va a entornos virtuales, él nos dice, como sabemos, las direcciones IP cambian con frecuencia. Sin embargo, vemos que seguimos utilizando este concepto en la parte de analíticas. ¿Cómo gestionamos esto? No sé, Sergio, opinión. A ver, al final, dentro de esta política podemos ver que va a etiquetar, ¿vale?, a la máquina. Si esta máquina virtual se moviera a otro entorno, una vez microsegmentado, nos daría igual, porque sería aplicada esta política dentro de otro host que estuviera microsegmentado. Esa es la potencia de vArmor. Al final no seguimos a IP, sino seguimos directamente sobre todo a la parte analítica. Sí. O sea, está claro que a nivel de política, la política persigue a la máquina virtual independientemente de lo que ocurra. Al final tenemos, digamos, fijada la obsesión por la aplicación. Vale. Pero aquí habla a la hora de sacar un report, sí, si una máquina ha cambiado... No, da igual. Hemos puesto IP porque no se ha configurado el propio DNS. Pero como hemos visto, no solamente está configurado el DNS, sino que aparte podemos configurar hasta el usuario. Tiene la integración con el directorio activo, por lo cual podemos seguir a aplicación, usuario y nombre este servicio, ¿de acuerdo? Nombre o IP, como queráis. A la hora de sacar un report, lógicamente, si nos interesa una máquina cambiante, pues nos centraríamos en el nombre de la máquina y se incorporaría absolutamente todo. Y luego Miguel Ángel nos pregunta por cómo se licencia el producto. El producto es puro software. Hay un matiz hardware únicamente, y es que en entornos donde pueda haber un segmento físico que yo quiera cubrir con esta misma solución, cualquiera de los elementos, director, EP y EPI, además de poderlo redundar, existe la posibilidad de meterlos en hardware. Es más fácil coger un elemento diseñado para puro software en máquina virtual y llevártelo al hardware, porque eso no tiene ningún mérito, que coger una máquina hardware y hacer un converter a virtual, porque cuando hacemos esto no siempre se queda customizado, no queda optimizado el rendimiento y los consumos que va a tener. En este caso tenemos los 3 elementos y lo que hacemos es principalmente pagar por cada elemento.
Normalmente pagaremos un director, pagaremos un EP, sobre todo en nuestro mercado, que no hay muchas plataformas por encima de 250 nodos. Adquiriríamos un director, un EP, si los queremos en HA, y adquiriremos el número de EPIs, de puertos, de hosts que queremos cubrir. Principalmente es esto. Luego hay algún matiz que tiene que ver con el performance. Cada elemento tiene una limitación máxima. Suelen ser matices que cuando hacemos la fase de piloto, extraemos información y vemos, pues mira, en un patrón normal con uno de cada uno de ellos nos es suficiente, pero puede haber entornos en donde hay una especial carga de algún tipo, queramos hacer algo especialmente intensivo y en ese caso a lo mejor nos podría hacer falta que en lugar de por cada EP tener 16 EPIs, pues a lo mejor por cada EP bajar a 8, a 10, a los que sean. Pero esos son matices específicos en esos entornos. A partir de ahí es software y es una suscripción al software anual con un descuento multi-year si adquiriésemos 2 o 3 años del tirón. El coste del producto, no puedo daros precios así a vuela pluma porque, bueno, como sabéis, soy distribuidor, pasamos siempre por un canal de integración. Hoy en este webinar estáis presentes tanto integradores como cliente final. Os rogaría que me mandaseis un email a mi dirección de correo y lo trabajamos. Si sois cliente final, trabajaremos con un partner homologado y si sois partner, pues hablamos de llevar adelante un partnership y daros un precio para que podáis hacer una cualificación. No sé si hay más preguntas, de momento parece que no. Si no las hubiera, bueno, agradeceros muy mucho vuestra presencia. Os dejo nuestros correos electrónicos en pantalla. Un segundito. Os dejo nuestros correos electrónicos en pantalla y bueno, os agradecemos mucho vuestra presencia. Estamos haciendo más Big Tech Sessions para más productos, os irán llegando las invitaciones y bueno, esperamos que sean de vuestro agrado y que os sean útiles independientemente del producto para saber qué está pasando en todo esto del Data Center Transformation, daros nuestra visión y nuestra experiencia al respecto y que os sea de utilidad. Muchas gracias.